Bien, bueno, la semana pasada habíamos hablado acerca del tema de compactación, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a continuar el tema de compactación un poco ya aplicado y más un poquito más explicado. Permítame un momento, abro el tema del listado. Recordemos que igual he sido calificando las participaciones, entonces entre más participen, mejor. Si hago alguna pregunta o si quieren acotar algo, lo tomo en consideración. Mm, Permítanme un momento, muchachos. Bien, entonces, en el tema de la compactación, se tiene diferentes enfoques. Si comenzamos a hablar acerca de lo que conlleva la compactación y en dónde lo comenzamos a aplicar, pues hay diferentes obras civiles en las que nosotros vamos a tener como presencia el tema de compactación como uno de los trabajos de primera instancia que se realizan. Tanto podemos ver en estabilización de taludes, cuando vamos a implantar una vivienda, una edificación. Siempre vamos a necesitar el tema de compactación. El tema de compactación de lo que habíamos visto la semana pasada, ¿se refiere a qué? Se refiere al tema del mejoramiento del suelo, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando del mejoramiento del suelo, nosotros estamos hablando de una mayor densificación, del material donde nosotros vamos a implantar nuestra obra civil. Debemos de tener en consideración algunos aspectos, como por ejemplo, qué tipo de suelo estamos trabajando, las propiedades mecánicas del suelo, las características de la obra que nosotros vamos a implantar. Y además, hay algo que es fundamental, por ejemplo, en carreteras. En carreteras ustedes me imagino que por curiosidad o por cualquier ambigüedad han observado cómo se están compactando las carreteras previo a la colocación de la estructura del pavimento, ya sea rígido o flexible, se hace una compactación. Entonces, esta compactación, nosotros debemos de comenzar a responder diferentes preguntas. La primera pregunta, la compactación se trata de colocar agua y luego se compacta con una máquina compactadora, de lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuántas veces se debe compactar? ¿Cuál es la cantidad de agua? ¿Y cuáles son los ensayos de compactación? Alguna de las preguntas que vamos a responder a lo largo de la clase. Entonces, si nosotros estamos hablando de cuál es la razón principal para compactar el suelo, es en sí reducir los vacíos en el suelo, densificar el suelo, hacer que tenga un mayor peso unitario. Debemos de tener en consideración que el momento que nosotros estamos densificando el suelo, utilizamos al agua ¿como qué? Utilizamos al agua como un lubricante que nos permite hacer reajuste de las partículas, un reacomodamiento de las partículas que permiten ubicarlas unas sobre otras, tal cual como fuese un rompecabezas. Ya, entonces, en este sentido,
Tenemos cuáles vienen a ser las necesidades de densificar el suelo. Densificar el suelo tiene que ver con el tema de la compactación de lo que habíamos dicho. Entonces es incrementar la resistencia del suelo, reducir los asentamientos, disminuir la permeabilidad, reducir potencialmente la liquefacción, que es un problema muy latente en algunas tipologías del suelo, reducir la meteorización y erosión. Entonces, en pocas palabras, todo esto conlleva un mejoramiento y estabilización del suelo, es decir, el medio donde vamos a implantar nuestra obra. De lo que habíamos visto la clase pasada, nosotros tenemos dos tipos de ensayo, el ensayo Proctor normal y el ensayo modificado. Entonces aquí comenzamos a ver un poco las variantes que podemos ver tanto del Proctor normal como del Proctor modificado. Entonces ya vienen a ser el tema de las características, ¿ya? Las características que nosotros vamos a tener en el ensayo, como por ejemplo, el molde, que es de 943 centímetros cúbicos, utilizamos 25 golpes, son 3 capas de suelo. El martillo pesa 24.4 newtons y tiene una caída de 304.8 milímetros. Y para nosotros poder entender, poder interpretar estos datos, lo interpretamos como una energía de compactación, en el que vamos a relacionar el número de golpes, las capas, el peso del martillo y la caída que nosotros vamos a tener en conjunto con el volumen que nosotros obtenemos de nuestro molde. Debemos de tener en consideración que nosotros estamos trabajando para poder llegar a una curva de compactación. Esta curva de compactación ya la vamos a entender más a detalle, pero para poder tener ya una noción, estamos relacionando tanto el contenido de humedad como el peso unitario máximo que nosotros podemos obtener de este tipo de ensayos, ¿ya? El agua, debemos de mencionar y siempre tener en consideración que es un lubricante en el suelo hasta determinado punto. Más allá el agua llena los vacíos y empieza a absorber los esfuerzos del suelo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos esta curva de compactación, ¿ya? Cada punto nosotros lo comenzamos a estudiar mediante la relación que tenemos, contenido de humedad, peso unitario. El punto en que nosotros necesitamos es el punto del peso unitario máximo. Ese es el que nosotros necesitamos para comenzar a hacer el tema de nuestra compactación. Este punto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cuál es nuestro contenido de humedad óptimo. Al momento que nosotros sabemos cuál es nuestro contenido de humedad óptimo, podemos comenzar a trabajar ya en nuestra compactación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros antes, en el lado ascendente de nuestra curva, el agua nos sirve como lubricante, ¿ya? Nos sirve como lubricante, lo que significa que va a comenzar a ubicar las partículas de mejor manera. Luego, del punto máximo, en la rama descendente, tenemos que el agua nos va a servir no nos sirve, en cambio nos afecta en la resistencia de nuestro suelo, en los esfuerzos del suelo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener en consideración que obviamente a lo mejor en nuestra idiosincrasia y mentalidad, entre más tengamos algo, más comencemos a compactar algo, mayor es la resistencia, pasa todo lo contrario. En ese sentido, cuando nosotros estamos afectando directamente el suelo, tanto con la compactación, con el tema del lubricante que es el agua, bueno, hay un reacomodamiento. Luego de ello, comienza a haber una disminución de la resistencia. ¿Y por qué hay una disminución de la resistencia? Porque el momento que nosotros estamos inyectando agua y estamos compactando, estamos haciendo que la densidad de nuestro suelo no sea mayor, sino que los vacíos que están ocupados de aire comiencen a ser ocupados de agua. En este sentido, la densidad comienza a disminuir y por ende la resistencia. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en consideración es cuando estamos haciendo esta elaboración de laboratorio y para poder llegar al punto determinado. Esta energía nos da, para este caso, tenemos una energía de 591.3 por 10 al cubo, kilonewtons metros sobre metros, perdón, perdón. Entonces, el momento que, permítame un momento, muchachos.
Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos lo que vamos a tener como resultado es nuestra curva de compactación y con ello comenzamos un análisis un análisis de nuestro suelo para el tema a compactar que viene a ser el material. El peso sobre el volumen del suelo para poder determinar el peso unitario es el que nosotros comenzamos a trabajar para comenzar a hacer el tema de las características mecánicas de nuestro suelo. Debemos de tener en cuenta que una pequeña parte de la muestra del molde obtenemos el contenido de humedad, es decir, de una pequeña parte que tenemos de la muestra que está en condiciones, en las condiciones que la llevemos en condiciones naturales, vamos a obtener el contenido de humedad. A medida que vamos aumentando, ya sea el contenido de humedad con el número de golpes, nosotros vamos a comenzar a dibujar el tema de la curva entre contenido de humedad y el peso unitario, ¿ya? En relación, lo que nosotros debemos de tener en consideración es que necesitamos 5 puntos para poder hacer al menos esta curva. Es decir, 5 veces debemos de realizar este tema de golpes, en el que nosotros vamos colocando capa por capa, colocamos una capa, lubricamos con un contenido de humedad indicado y luego comenzamos a hacer la caída de los golpes de manera uniforme hasta que se comience a compactar. Contenido de humedad, obtenemos un peso unitario determinado y así luego vamos a comenzar a obtener nuestra curva de compactación. Con estos datos ya la tenemos a la curva de compactación y nos dice cómo se comporta el suelo de acuerdo a la cantidad húmeda que posee. Es decir, comienza a obtener cierta cantidad de humedad y a medida que nosotros golpeamos podemos determinar la energía que nosotros vamos a relacionarla, ¿ya? Lo óptimo es llegar aquí, a este punto. Entonces, nosotros lo obtenemos en laboratorio y lo debemos de relacionar con el peso unitario obtenido en campo, ¿ya? La curva de compactación, entonces vamos a tener tanto la rama ascendente como la rama descendente, ¿ya? Y en este sentido estamos con el peso unitario, densidad y la humedad. El agua de la rama ascendente es de lo que habíamos hablado aquí. Tiene una función lubricante que permite que las partículas se acomoden. Eso siempre recordemos. Y la rama descendente, a mayor cantidad de agua, disminuye el peso unitario. Es decir, que el agua está ocupando los vacíos que tiene la porosidad que tiene el suelo. Se buscan dos parámetros fundamentales, que es el punto más alto, es decir, el punto pico. El peso unitario seco máximo que está asociado a un contenido de humedad. Este peso unitario seco máximo lo debemos de relacionar directamente con el contenido de humedad que nosotros vayamos a poder leer en la curva. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya el Proctor modificado. El Proctor modificado ya tiene otras características ya físicas propiamente del ensayo que comienzan a cambiar en su morfología, en el sentido de, tenemos la altura, por ejemplo, el número de golpes y también el martillo ya tiene un peso diferente. Si nosotros estamos con el Proctor normal, por ejemplo, solo tomemos en cuenta el martillo pesa 24.4, ¿ya? Y tiene una caída de 304.8. Y aquí, en cambio, nosotros tenemos que el martillo pesa 44.5 y tiene una caída de 457.2. Entonces, como ya nos podemos dar cuenta, el producto modificado va a tener diferentes características en el tema del laboratorio. La semana pasada hablábamos acerca de este cambio que hay entre el Proctor normal y el Proctor modificado. ¿Quién me puede decir por qué se produce este cambio? ¿Por qué tenemos diferentes morfologías? Patricio Joel. Buenas noches, ingeniero. Como, bueno, la clase pasada comentábamos de que había la prueba Proctor normal, la estándar y la modificada debido a que con el paso del tiempo la maquinaria se ha ido modificando. Es decir, con el tiempo han ido surgiendo mejores herramientas de trabajo, por lo cual se vio la necesidad de implementar este ensayo Proctor modificado. Correcto, entonces esa es la respuesta. Nosotros a medida, aquí ya tenemos que los equipos de compactación cada vez son más eficientes a lo largo de los años, entonces comienzan a aplicar mayor energía para tener una mayor eficiencia, es decir, lograr el mismo trabajo en un tiempo menor.
tanto con la maquinaria tal vez con más vieja que otra maquinaria que es más nueva, vamos a obtener mayor eficiencia. Entonces, al momento que nosotros tenemos esto, igual podemos trabajar con el Proctor modificado directamente, que usualmente ya en la actualidad se está tratando casi en su mayoría trabajar con el tema del Proctor modificado. Obviamente el Proctor normal aún sigue presente, incluso en laboratorios en la universidad aún se lo está dictando. Tal vez la pregunta y cae y recae, por qué se lo hace? ¿No es cierto? ¿Por qué se lo realiza el Proctor normal? La respuesta es simple, porque es bueno al momento que ustedes estén relacionados, tanto con Proctor normal como Proctor modificado, al momento que ya estén directamente relacionados en la carrera, ya una vez graduados. Pero en consideración, el Proctor modificado es lo que ya se tiene para poder comenzar a trabajar y obtener los valores para el estudio correspondiente. Entonces, la energía que nosotros estamos hablando es cerca de la compactación. En la energía en el Proctor normal habíamos obtenido 591 kilonewtons metros cúbicos, y en el Proctor modificado ya ha aumentado, ¿no? 2696. Entonces, esto nosotros podemos decir que se justifica con el tema de la maquinaria, porque comienza a inyectar una mayor energía de lo que se puede inyectar en las anteriores versiones de algún tipo determinado de equipo. Lo que nosotros ahora debemos de tener en consideración viene a ser el tema de la energía y la compactación. Hay algo que debemos de estudiar, viene a ser una línea de cero vacíos, de cero vacíos, de la curva saturada, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando con la energía de compactación, estamos hablando acerca de la energía de compactación, no son lo que nosotros comenzamos a relacionar es el contenido de humedad, el peso unitario seco, que depende fundamentalmente de la energía que se inyecta en el suelo. La gravedad específica la gravedad específica, peso específico del agua y contenido de humedad. Estos parámetros, ¿nosotros para qué los vamos a obtener? Los vamos a obtener para poder estudiar una curva que se conoce como curva saturada o curva de cero vacíos de aire. Esta curva nos indica, es una curva teórica, es una curva teórica del suelo en el que nosotros estamos dibujando la curva de cero vacíos en nuestra rama descendente. De qué trata? Este viene a ser una limitante. Aquí viene una de las primeras, una tarea y una actividad que debemos de relacionar, es el tema de la curva de cero vacíos de aire. ¿Qué trata? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos indica? ¿Qué nos indica en el tema de nuestras curvas de compactación? Ya les he dado un adelanto, ustedes deben de realizar igual un tema de ensayo y qué es lo que se tiene que tener en consideración. En realidad es algo muy sencillo que igual lo vamos a explicar más adelante, pero me gustaría que lean más acerca de esto. Estamos nosotros relacionando tanto la gravedad específica, el peso del agua, el peso específico del agua, la gravedad específica del suelo que estamos tratando y el contenido de humedad, ¿ya? Entonces, las propiedades de esta curva de cero vacíos, esta curva que se encuentra aquí, ¿por qué la conocemos como una curva teórica? Porque en realidad en el suelo no se va a encontrar, es decir, no la vamos a tener esta curva de cero vacíos porque es cuando en condiciones en que el suelo ya está completamente saturado, y es lo que nosotros debemos evitar. ¿Y qué nos limita? Nos limita el paso de los puntos de la curva de compactación, es decir, no tiene que sobrepasar esto para que nuestro ensayo esté dentro de lo correcto. Cuando nosotros dibujemos la curva de compactación, una de las maneras de poder certificar o comprobar que estamos trabajando en manera adecuada es dibujando la curva de cero vacíos. Este tiene en consideración que es aproximadamente paralela al lado húmedo de la curva de compactación. Es decir, esta curva es paralela a esta, aproximadamente, lo podemos decir que es paralela. Y nosotros debemos de tener en consideración que además es paralela a la línea óptima. La línea óptima viene a ser esta, que une a todos los puntos máximos de las curvas de un posible suelo según lo que nosotros estemos tratando, el peso específico del suelo y el contenido de humedad.
todas las curvas se dirigen hacia el lado izquierdo. Es decir, obviamente la vamos a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque está después del tema de la humedad óptima. No se va a encontrar antes, sino después. Antes es un poco más seco el material. Y ahí antes el agua comienza a servir de lubricante. Después es cuando ya el agua comienza a apoderarse de los vacíos del suelo y comienza a mermar la densificación o la densidad. Entonces, la curva de compactación, debemos de tener en consideración que mayor cantidad de golpes incrementa la energía. Sí, aumenta el peso seco máximo, el contenido de humedad se reduce. Entonces, hay otra cosa, la curva de compactación nunca va a sobrepasar la curva de cero vacíos de aire, esta de aquí. Y eso es lo que nosotros debemos de investigar. ¿Qué es la curva de ceros vacíos de aire o la curva de saturación y a qué se refiere frente al tema del tema de compactación? Y además, aquí ya estamos tratando de que el suelo está completamente saturado. Lo que debemos de tener en cuenta es que hay algún principio que, por ejemplo, no porque vayamos a colocar más agua, vamos a obtener un mejor resultado. O en el caso de que estamos sobrecompactando. Esto es lo que habíamos mencionado hace ya algún tiempo, hablábamos acerca de un fenómeno conocido como pumping o el fenómeno de acolchonamiento. Este fenómeno de acolchonamiento produce este tema como que fuese un colchón por el tema de sobrecompactación. Entonces, más no significa lo ideal, sino lo ideal es que nos encontremos en un punto seco máximo de nuestra curva, dado un contenido de humedad, en donde todas las partículas ya se han reacomodado para evitar cualquier fenómeno que se pueda producir, ¿no es cierto? Déjenme ver si puedo encontrar un fenómeno de pumping para poderles indicar mediante un video. Y preguntas hasta aquí tal vez. ¿Me avisan si están observando la pantalla del video? Sí, Sí. Ingeniero. ¿Sí ven cómo se produce este fenómeno? Este se conoce como fenómeno de pumping. Es como un tipo colchón, el suelo. Ya, aquí en este caso es cuando ha habido sobrecompactación y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Ese es el fenómeno de pumping. Ya, entonces, la tarea que deben de realizar, también investigan un poco más acerca de lo del fenómeno de pumping. Ojo, también van a encontrar fenómeno de pumping referente a pavimentos. Lo que me interesa es el fenómeno de pumping por sobrecompactación. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que investiguen y lean un poco más. Es algo muy interesante que lo puedan entender este fenómeno, pero ya estamos hablando ya les estoy hablando que es un tema de que está sobrecompactado. Entonces, no el excedente va a significar el ideal, lo ideal, sino lo ideal es cuando estamos con un peso unitario seco máximo que viene a ser con el óptimo para un contenido de humedad, ¿ya? Y que ahí comenzamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a tener dos ramas, tanto la rama ascendente como la rama descendente. En la rama ascendente, la curva en este lado de nuestra curva, es decir, la energía genera un alineamiento de las partículas, es decir, cuando están con suelos dispersos. ¿Y aquí qué nos está diciendo? Si las partículas del suelo están muy alineadas, entonces el suelo se comporta como un fluido viscoso. Este fenómeno es conocido como pumping, ¿ya? Aquí ya tienen un tema, algo para que puedan tener como punto de partida para su investigación. Ocurre debido a que se agregó demasiada agua y se sobrecompacta el suelo. Esa es la principal causa. Vayan más allá en el tema de la investigación.
Entonces, aquí en esta gráfica, ¿nosotros qué estamos diciendo? Cuando nos encontramos en el lado seco de la curva, la estructura del suelo tiende a ser más floculada. Y cuando estamos en el lado descendente de la curva, ya está un poco más dispersa. Lo que nosotros debemos de obtener es que estas partículas se alineen de tal manera que se encuentren como un rompecabezas, no hayan vacíos entre ellas. Y así obtenemos, eso lo obtenemos lubricándolo con el agua y obteniendo un peso unitario seco máximo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los efectos de la compactación. Efectos de la compactación sobre las propiedades geomecánicas del suelo. Uno viene a ser el de la permeabilidad. Estamos hablando de la resistencia y la dureza. Otro estamos hablando de la comprensibilidad del suelo en suelos cohesivos y además de la expansión y contracción. Hablando del tema de permeabilidad, el contenido de humedad resulta de una reducción de la permeabilidad del suelo. Ya, obviamente, recordemos que permeabilidad está relacionada con el tema de porosidad, de capilaridad. Entonces, cuando nosotros estamos disminuyendo esto, estamos afectando igual directamente la permeabilidad, por ende estamos aumentando el tema de la resistencia. El incremento en el contenido de humedad resulta en una reducción de resistencia y dureza en el suelo. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando nosotros no estamos ya en el lado descendente de la curva, ya hemos pasado el peso unitario seco máximo y comienza a disminuir el peso unitario seco de nuestro suelo. Entonces aquí vienen los efectos. Y así en el tema de comprensibilidad del suelo, estamos a bajas presiones, el lado húmedo de la curva se comprime más. Y en altas presiones, el lado seco de la curva se comprime más. Es decir, estamos lado seco, lado húmedo, ¿ya? Y así podemos comenzar a trabajar con el tema de la compactación. Cuando estamos evaluando el tema de compactación, debemos de medir el grado de compactación y esto lo tenemos que realizar en campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Las especificaciones técnicas se presentan tanto en la forma de compactación y en el contenido de humedad. Aquí, por ejemplo, tenemos se utiliza, por ejemplo, el 3%, vamos a utilizar un contenido de humedad con un margen del más menos 3%, el que obtuvimos en el laboratorio. Es decir, lo que nosotros obtenemos en el laboratorio debemos de comparar con lo que tenemos en campo, al momento que ya estamos compactando. Ustedes, en base a las especificaciones técnicas, van a dar estos criterios que como fiscalizadores tienen que controlar. Se tienen que basar en las especificaciones del contrato y en cómo se tiene que realizar. Especificaciones del contrato que está directamente relacionado con el diseño, ¿ya? El diseñador tuvo ya el criterio y optó con las especificaciones necesarias y claras. Por ejemplo, podemos hablar que el contenido de humedad varía. Vamos a variar entre un 2 y un 3%. Ya depende de las especificaciones del proyecto. En las especificaciones internacionales aceptan hasta un 3%. Estamos hablando de las especificaciones ecuatorianas de un 2%. Ya depende de en qué normativa se comenzó a basar para el tema de la aceptación o no de la compactación. Ahora, para hablarlo de una manera más clara, nosotros estamos en el laboratorio y en el laboratorio vamos a obtener un contenido de humedad óptimo con un peso unitario seco máximo y este lo vamos a analizar. Este es el laboratorio. Y luego, eso lo debemos de implementar en campo. ¿Ya? En campo debemos de ir y medir tanto el peso unitario seco máximo como el contenido de humedad. Y el contenido de humedad no debe de variar de un más menos 3%, 2-3%, y en el peso unitario seco no debe de variar en un 95% de lo que obtuvimos en laboratorio. Esos vienen a ser nuestros limitantes para comenzar a trabajar en el desarrollo adecuado de una obra. ¿Qué les puedo decir acerca del tema ya cuando esto es muy importante cuando están en campo? Ustedes como fiscalizadores ya en el campo van a desempeñar diferentes funciones, ya sea como contratistas, como fiscalizadores, como administradores de contrato. Entonces, este tema, ahí son 3 entes que están funcionando para el tema de contratación pública, por ejemplo. Y como fiscalizadores, ustedes tienen la obligación de hacer cumplir al contratista con todas las
especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo. Por ejemplo, si le dicen, no, mira, es un amigo suyo, les va a tocar fiscalizar muchas veces a amigos suyos y a veces con el dolor del corazón les toca decir está mal y que le toque repetir a su amigo, pero queda en sí, en la responsabilidad de ustedes en el tema de que están haciendo una adecuada fiscalización. ¿Ya? Esto por parte cuando están fiscalizando. Deben de ver que cumpla con las especificaciones dadas. En este caso viene a ser 95% de la densidad seca máxima. Estas especificaciones las podemos ver en el diseño cuando ya se entregan los diseños correspondientes y planos para la construcción. Eso. ¿Alguien tiene idea qué es un fiscalizador? A ver, ¿qué es un fiscalizador? ¿Qué es un contratista? ¿Y qué es un administrador de contrato? ¿Alguien ha escuchado? ¿Tiene noción de lo que es? Nadie. Dani Elizalde. ¿Algo? Sí, ingeniero. El contratista en sí es el que se encarga de dirigir directamente la obra, mientras que el fiscalizador es el que verifica el trabajo que se esté ejecutando ya en obra. ¿Y el administrador? El ¿Ha escuchado? administrador, no. De los dos, Ya. pero el administrador. Ya. ¿Alguien ha escuchado del administrador de obra? Tal vez tengan familiares o ingenieros civiles. Manuel Bisnay. Bisnay. ¿Me Sí, corrige si pronuncio bien? el administrador vendría a ser el residente de la obra, la persona encargada de estar pendiente de que la obra se esté efectuando cuando el ingeniero contratista no está. No es lo correcto. ¿No? Residente viene a ser el representante del contratista. Ya, no hay problema, esta es participación, no estás Ingeniero, calificando. el Dígame. administrador de obra no es la persona que realiza funciones de administrar y el control económico, valga la redundancia, de la construcción, del que lleva o sea, lleva las cuentas. Más o menos, ya va por ahí, pero también, por ejemplo, el que está encargado del tema de fiscalizador. A ver, les explico para seguir con la clase. Pero es importante que tengan en consideración que de lo que estamos hablando, para que no, quién es contratista y fiscalizador, etcétera. Ya. Cuando ustedes están trabajando para el tema de están observando ahí las diapositivas, muchachos. ¿Sí, no? Evaluación de compactación. Ya. Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces nosotros tenemos en el ámbito público, ya. En el ámbito público, cuando ustedes comienzan a contratar ya, vienen a ser contratistas, ¿no es cierto? ¿O cómo comienzan a ascender? ¿Cómo comienzan a ascender desde que comienzan ya a salir de la universidad? Puede que comiencen a desempeñar funciones de residente de obra. El residente de obra es el encargado de controlar el avance correcto por parte del contratista. El residente ya bien puede ser el contratista directamente o el contratista va a contratar a alguien más que cumpla las funciones de residente. El residente es el encargado de que todas las funciones que estén, funciones constructivas, estén desarrollándose bajo las especificaciones técnicas y diseños dados, ¿ya? El representante del contratista, ese es el residente. Y así comienzan, puede que comiencen a ascender ustedes al momento que están ya trabajando en el ámbito laboral. Comienzan como residentes y van adquiriendo experiencia. El momento que comienzan como residentes, un consejo, siempre pidan igual una certificación al momento que ya salen del trabajo, una certificación en dónde trabajaron, de las obras que trabajaron y del monto que trabajaron. Ya es decir, si trabajaron en la remodelación de un hospital, ya la remodelación de un hospital, desempeñaron funciones de residente de obra en el que tuvieron una participación activa y además tienen que colocarle el tema del monto en el que se tuvo el contrato. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre van a ser, ¿no es cierto? Uno siempre aspira a tener
tener su propia, tal vez su propia empresa constructiva. Entonces no siempre van a ser residentes. Puede que sean residentes de sus propias obras, sí, ya, pero en este caso, cuando están agarrando experiencia, tienen que pedir siempre esas certificaciones. Acuérdense de mí, a su jefe le piden una vez que ya salgan o una vez que ya termine cada contrato, ustedes piden esta certificación. ¿Por qué? Porque al momento que ya comienzan a ser contratistas, les piden experiencia mínima, ¿ya? La experiencia mínima, hablemos de una cancha, de la remodelación de una cancha. Les van a pedir experiencia mínima para poder construir esa cancha. En el caso de que ustedes ya tuviesen esa experiencia, ya pueden adjuntarla como experiencia que han tenido como residente. Y siempre les van a pedir por un monto contractual dado y un porcentaje de ese monto contractual, o sea, viene a ser el mínimo. Puede decir que la cancha, qué sé yo, costó $14,000 y les piden que por lo menos tenga el 95% del monto contractual en experiencia. Así, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar y ir asegurando nuestra experiencia, nuestro laboral normal y común. ¿Ya? Y de ahí viene el tema de contratista. Bueno, pues contratista ya en pocas palabras es la persona encargada y que coge el contrato para poder comenzar a construir una obra determinada, el que cumple todos los requisitos, tanto como experiencia, como maquinaria, para comenzar a hacer el tema constructivo. En ese sentido, el contratista es el que construye, ¿ya? Y aquí ya viene, en cambio, viene la contraparte. Viene la contraparte que viene a ser el tema de preguntas. Sí, Ramiro, no hay problema. Entonces, en este tema nosotros debemos de tener en consideración que viene la contraparte del tema que viene a ser la entidad contratante, la entidad pública, ya sea un GAD, ya sea un ministerio, ya sea una institución pública, bueno, cualquiera. Entonces, en esta contraparte entra el fiscalizador, ¿ya? El fiscalizador y el administrador de obra. El fiscalizador es el encargado, ser el veedor de que todo se esté cumpliendo con la correcta normalidad, con las especificaciones, con los tiempos, con el tema del planillaje. El administrador hace que pasen las planillas que se va a cobrar. Una planilla viene a ser una especie de factura. Una especie de factura. No es una factura, una planilla es totalmente es un tema ya que se está hablando entre cantidades de obra y además del tema de precios. Es el encargado de ver tanto parte financiera de que se está haciendo de la mejor manera, como la parte obviamente técnica para que se pueda hacer el cumplimiento adecuado, ¿ya? Y administrador de obra, ojo, antes el tema de fiscalización puede estar dado de dos partes. Estar dado tanto que la entidad puso un técnico suyo, un técnico de la entidad a que forme parte de la fiscalización de tal obra, o en su defecto contrató la fiscalización externa. Entonces, puede estar de estas dos maneras, tanto que puso un técnico o que la contrató. Esto debemos de tener en cuenta, que ya es decisión tanto de la entidad contratante, porque ellos tienen que ver si tienen la partida presupuestaria para poder cubrir en el caso de que se haga una contratación externa. Y ahora, ¿quién es el administrador de obra? Toda entidad contratante es como cuando contrata a cualquier persona común que no sea pública. Todos debemos de tener el bien común de la empresa, ¿no es cierto? Debemos de buscar nuestro bien común y la empresa, por ende, busca su bien común. Entonces, el administrador de obra viene a ser el representante legal de la entidad contratante. Él va a manejar tema de tiempos, va a manejar tema de planillaje, que esto trabaja de la mano con el fiscalizador de obra. Tema de entregables, en que se han entregado correctamente o que se entregó en fechas adecuadas. También el administrador, el administrador a veces, muchas de las veces tiene que irrumpir en el tema de las responsabilidades del fiscalizador, pero este es por cumplimiento propio de la administración. Entonces, no siempre se debe de irrumpir, pero por constancia o por tener un mejor desenvolvimiento. Ahí estamos entonces con
con los tres entes que viene a ser administrador, fiscalizador y el tema del contratista. Entonces, ahora, ya adentrándonos nuevamente al tema de la densidad in situ, que debemos de verificar en obra, esto lo va a verificar el fiscalizador. El fiscalizador en tal tramo vamos a decir, en el tramo tal, en el tramo de tal abscisa, nosotros decimos, necesitamos comprobar que la densidad está adecuada, que el peso está adecuado y el contenido de humedad está adecuado. Y cada tramo, eso viene en las especificaciones técnicas, que se debe de comprobar cada cierto tramo el tema de la densidad, de la densidad seca máxima. Entonces, cada tramo ustedes deben de comprobar y que debe de cumplir estas especificaciones técnicas. El fiscalizador es el que hace estos controles y el administrador de igual manera es el que los aprueba. Cualquier cambio que se deba de realizar se le debe de reportar al administrador de obra. Entonces, el momento que nosotros estamos trabajando desde fiscalización, tenemos la responsabilidad, en el caso de que no haya cumplido con un contenido de humedad óptimo dado en laboratorio y con la densidad seca máxima, podemos decir, no, usted no sigue, contratista, compactando el siguiente tramo hasta que no mejore la compactación que acaba de realizar porque no cumple con las especificaciones dadas. Y esto deben de ser claros, fuertes, directos al momento que están realizándolo porque después cuando falla, ustedes deben de llevar un reporte. En el caso de que falle, que no queremos que falle nuestra obra y comienzan a abrir el tema de las responsabilidades constructivas. ¿Quién tuvo la responsabilidad? ¿Quién dio visto verde? ¿Quién dio paso a que esto se produzca? Por ejemplo, que obtuvieron una densidad seca máxima de tal en tal fecha y del 80% no cumplía con el 95% y eso fue fruto para que se produzca una falla determinada. Entonces aquí vienen las responsabilidades tanto de administrador y fiscalizador, ¿ya? Entonces, las especificaciones técnicas, aquí lo que ya habíamos dicho, que la compactación in situ debe ser al menos el 95% del peso unitario máximo obtenido en el laboratorio, ¿ya? Eso referente al tema de lo que nosotros estamos relacionando. Ahora, aquí viene otro tema, el tema de la evaluación en la compactación. La evaluación en la compactación que nosotros tenemos en campo, ¿ya? Vamos a tener dos evaluaciones. Tenemos evaluación directa y evaluación indirecta. ¿Cuál creen que son las diferencias entre evaluación directa y evaluación indirecta en campo para poder, en este caso con la compactación? Vamos con Jordi Samuel Luzuriaga. Sí, en campo dijo que son ambas. En campo son ambas. Y bueno, la directa sería con un equipo necesario para evaluar la compactación y la indirecta podría ser evaluando con registros de la zona o algo parecido. Más o menos. ¿Alguien más? Nadie. Vamos con Carlos Arias. Hola, ingeniero. Directa sería... no, la verdad no tengo idea, ingeniero. Ya. Una idea, tal vez, de indirecta y directa. Así que a lo mejor no han visto estas temáticas aún. O bueno, ya las pudieron haber visto en mecánica de suelos 1. Sí, ya las vi, ya pueden emitir un criterio. A ver, les explico. La directa es cuando nosotros estamos, vamos a medir directamente lo que necesitamos. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos trabajando con un cono de arena. En el cono de arena nosotros vamos a tener un volumen, vamos a tener el peso del suelo, además tenemos la densidad de la arena. Esta densidad de arena es una arena especial, la densidad de la arena de Ottawa, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros estamos midiendo directamente el tema de nuestro peso específico del suelo. Simplemente hacemos un despeje de fórmulas, ¿ya? Eso en cuanto al tema de manera directa. Para que lo entiendan de una mejor manera indirecta, entonces aquí estamos hablando con el densímetro nuclear.
El densímetro nuclear, en cambio, utiliza unas ondas, ¿ya? Y nosotros, a través de esas ondas gamma, estos rayos gamma, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpretar y vamos a obtener un peso específico seco máximo y un contenido de humedad óptimo, ¿ya? Entonces, es decir, el software interior del aparato nos dice cuántos son los valores que estamos buscando en base a cómo se transportó este rayo gamma a través del suelo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia viene a ser cuando nosotros estamos trabajando con el tema de la densidad, con el tema de la densidad del suelo, cuando estamos in situ y cuando estamos in situ directamente y en laboratorio debemos de compactar. Entonces, aquí ya tienen todo para poder entenderlo. Simplemente es un despeje de fórmulas. Lo que nosotros, lo que vamos a hacer el tema del ensayo son estos 3 puntos y se completa con este. El tema del peso unitario seco máximo a través del cono de arena, ¿ya? Para que puedan entender un poco mejor. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? El primer punto del ensayo viene a ser el tema que estamos hablando acerca de la curva de 0 vacíos de aire, es decir, cuando el suelo está completamente saturado. El siguiente punto, nosotros vamos a tratar acerca del fenómeno de pumping, ¿ya? El fenómeno de pumping, que lo tenemos aquí. El fenómeno de pumping también referente al tema de la sobrecompactación. Y el último punto, vamos a tratar acerca de la metodología aplicada para obtener el peso específico dado en campo mediante el cono de arena. Eso es lo que tenemos para la próxima clase. ¿Ya? Preguntas tal vez antes de continuar. Ya, tenemos todavía una clase más y unas explicaciones más. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Tomen agua, despéjense y regresamos, ¿ok? ¿Me escucharon, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, Gracias. Sí, ingeniero, gracias. Gracias. Ya, listo.
Muchachos, ¿me escuchan tal vez? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Son las 7:55. A las 8:05 volvemos para culminar la clase, ¿ok? Ya. 8:05 estamos. Gracias, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a hablar acerca ahora del tema de, igual vamos a comenzar con el tema de compactación y terminamos con un ejercicio de aplicación. Lo que nosotros debemos de tener en consideración es que, por ejemplo, en un perfil longitudinal, el perfil longitudinal que nosotros vamos a tener referente al tema de una carretera, puede que tengamos material de préstamo y material propio del área. En el caso que nosotros vayamos a tener material de préstamo, es cuando nosotros debemos ubicar el material, por ejemplo, el material que se encuentra aquí, ubicarlo en secciones donde vayamos a hacer directamente un tema de excavación, ¿ya? Excavación y con todo es para poder llegar a un perfil longitudinal dado, el perfil longitudinal de la carretera. En este caso es uno de los casos más, confiables, no, un caso más preciso en el que vamos a tener que tratar con el tema de compactación, ¿ok? Eso. Referente al tema de la compactación, lo que debemos de tener en consideración es el tema. Permítame un momento, por favor, ya. Perdón, muchachos, justo hoy me tocó un congreso del doctorado y están enviando unos anuncios. Ya, entonces, en el tema de la compactación, vamos a tener, por ejemplo, la pregunta que nosotros decimos. ¿Cuál es el método de compactación adecuado según el tema de lo que nosotros tengamos? Obviamente estamos trabajando con el Proctor modificado. En el caso que nosotros estamos diciendo, entonces, ¿cuál es el contenido de humedad óptimo? El contenido de humedad óptimo lo podemos ver una vez que ya hayamos aplicado el método de compactación como tal. El método de compactación, para obtener un contenido de humedad óptimo, tenemos un método empírico. ¿Cuál viene a ser este método empírico? El método empírico, para poder obtener el tema del contenido de humedad óptimo, nosotros debemos de primero tener en consideración que para poder hacer este ensayo necesitamos tomar por lo menos 15 kilos para 5 puntos, ¿ya? En este caso nosotros debemos de comenzar a trabajar y comenzamos a trabajar con cada punto y este punto nos va a dar un contenido de humedad dado. Al colocar el agua con un nebulizador, el nebulizador es lo que ahora usamos, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. Nosotros debemos de comenzar a rociar nuestra muestra. Vamos a rociar nuestra muestra en una esfera, en una esfera que nosotros vayamos a realizar con el material que nosotros llevemos. Vamos a apretarla y si esta se comienza a fisurar, el contenido de humedad óptimo es el que nos está ya dando ese momento. Si se deforma sin presentar fisuras, está muy húmedo. Si no se puede formar la esfera, está muy seco. Entonces ahí más o menos nosotros ya podemos indicar en qué parte de la curva nosotros nos encontramos, ¿ya? Entonces, el contenido de humedad óptimo lo obtenemos de tal manera que cuando formemos la esfera, al apretarla se empieza a fisurar, ¿ya? Luego de que ya hayamos nosotros ubicado el tema del nebulizador, nosotros debemos de pesar el nebulizador antes y después para poder saber cuál fue el contenido de humedad que hizo que nuestra muestra comience a variar, ¿ya? Ese es el método empírico que nosotros comenzamos a realizarlo en el laboratorio. Ahora, para nosotros ya hacerlo el tema directamente, ya aplicado, los valores que nosotros vamos a obtener son los siguientes. Aquí detenemos, de acuerdo con una prueba de Proctor modificada, realizada sobre un suelo, para una capa base se obtuvieron los siguientes resultados. Los resultados que nosotros vamos a obtener es el contenido de humedad y el peso unitario húmedo, ¿ya? Este es lo que nosotros obtenemos. Con el suelo anterior se ha construido la capa base de la carretera.
cuyas especificaciones técnicas exigen que la capa base debe presentar al menos 95% del peso unitario seco máximo obtenido en el ensayo Proctor modificado y un contenido de humedad con un margen del 2%. ¿Ya? En esto es lo que nosotros lo llamamos ya nuestra especificación técnica. Luego de construido un tramo de carretera, se ha realizado un ensayo de cono de arena obtenido los siguientes resultados. Tenemos un peso unitario en campo 18.8 kilonewtons metros cúbicos y 11.5. Eso es lo que nosotros realizamos en campo, esto de aquí. Eso de aquí es lo que nosotros vamos a realizar o realizamos ya en laboratorio. Simplemente lo que nosotros debemos de hacer es al peso unitario, vamos a relacionar el peso unitario húmedo más 1 más el contenido de humedad sobre 100. En ese sentido, simplemente reemplazamos la fórmula para cada punto que nosotros tenemos. Y la fórmula es esta la que tenemos en consideración para obtener el peso unitario seco. Entonces, el peso unitario para cada punto ya lo tenemos, 17.63, 18.40 hasta 17.87. No es otra cosa que reemplazo de fórmulas. Entonces, para poder obtener esta curva, lo que nosotros debemos de realizar es lo siguiente. Simplemente en Excel la podemos hacer directamente. Aquí ya tenemos, están observando, ¿no es cierto?, la tabla de Excel, ¿verdad? En este caso, nosotros lo que vamos a realizar, por ejemplo, aquí 17.2, tenemos 17.2, el peso unitario, la humedad, el peso unitario húmedo y el peso unitario seco, ¿ya? El peso unitario seco no es otra cosa que la aplicación que nosotros tenemos de nuestra fórmula, no es nada más que eso, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a relacionar entonces, va a ser la humedad y el peso unitario seco, ¿ya? La humedad y el peso unitario seco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando el peso unitario seco máximo. El peso unitario seco máximo, obtenemos el valor máximo de los valores dados y es 19.36. Este valor de aquí es el punto que se encuentra en esta manera y nos da un contenido de humedad del 10%. Una vez dado el contenido de humedad del 10%, ya tenemos los valores que lo tenemos en laboratorio, lo que necesitamos para dar nuestro criterio. 19.36 viene a ser el peso específico seco máximo que nosotros estamos buscando y el contenido de humedad óptimo es de 10. Lo que nos decía la normativa de ese ejercicio o la normativa en que se basaron es que necesitamos que sea el 95% y el 0.02 respectivamente del peso unitario seco y del contenido de humedad. Es decir, que los valores que nosotros obtuvimos en campo deben de ser al menos el 95% de este valor, es decir, 95% va a ser aceptable, de 19.36. Tenemos que es 18.39, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos como mínimo. Y necesitamos que sea 18.8, perdón, y el 18.8 fue en campo que lo obtuvimos mediante el cono de arena. Entonces, lo tenemos como aceptable porque es mayor. Y tenemos aquí, por ejemplo, el contenido de humedad que viene a ser el 10%, que lo obtuvimos el 10% viene a ser el contenido de humedad óptimo. Comenzamos a variar y tenemos el 11.5%. Ese es de tal manera que ya obtenemos los valores dados para nuestros valores de las especificaciones. Ahora, de lo que nosotros estamos tratando acerca del contenido de nuestra curva de cero vacíos, de la tarea que ustedes deben de realizar. Esta tarea, nosotros debemos de tener en consideración que la curva que vamos a comenzar a tratar es esta curva de aquí, ¿ya? Y esta curva de aquí es la fórmula que nosotros habíamos tratado en el peso específico, en la curva de cero vacíos. La investigación que la van a llevar más allá es de lo que ya vimos en la diapositiva anterior, que viene a ser esta de aquí. Déjame ver dónde está. No. Ya, entonces nosotros tenemos esto de aquí. Aquí está.
Ya, esta es la fórmula que nosotros vamos a implantar para poder obtener esta curva, que viene a ser una curva teórica, si lo recordamos. Entonces, volvemos a la curva y simplemente vamos a obtener, vamos a reemplazar valores. Valores que, por ejemplo, el G es el peso unitario, el contenido de humedad. Entonces, esto de aquí es lo que yo quiero que investiguen un poquito más para cómo se lo obtiene y qué es lo que se debe de realizar. Por ejemplo, qué es lo que debemos de obtener, qué es lo que debemos de tener en consideración, es lo que me interesa que investiguen un poquito más. Ahí ya está, ya les di un abocado de lo que deben investigar, que es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, esta curva teórica es lo que nos dice que es la limitante. Si un punto se encuentra más allá de esta curva teórica, significa que está mal realizado el ensayo. Debemos de repetir. ¿Ya? Eso. Déjenme ver. Y vamos a ver ahora. De esta manera, nosotros obtenemos ya los valores dados. Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí ya está prácticamente en lo que se deben de enfocar en el tema de investigación. ¿Qué significa GS suelos de granulares 2.65, GS de suelos arcillosos 2.70? ¿Qué es lo que qué quiere decir con esto? Ahí ya pueden ir respondiendo a varias de las preguntas que posiblemente estén en el control de lectura de la siguiente semana. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como resultado. No es otra cosa, es bastante sencillo lo que nosotros nos permite tener en consideración las especificaciones según el proyecto. El grado de compactación también lo podemos obtener y el grado de compactación nos dice que debe de ser mayor al 95.5%. Entonces, relacionamos tanto la densidad en campo y la densidad seca máxima que obtuvimos en el tema de nuestro ensayo. Recordemos que la humedad viene a ser más o menos 2%, es decir, puede estar entre, si estamos en un contenido de humedad óptimo del 10%, debe de estar entre el 8 y el 12%. El ejercicio que nosotros realizamos está en el 11%, ¿no es cierto? 11, en el 10%, un 10%. Entonces estamos dentro del rango de lo normal para poder obtener. Lo que obtuvimos en campo es, perdón, del 11.5%. Y el contenido de humedad óptimo es el 10%. Entonces sería 10 más menos 2. El contenido de humedad debería de estar entre 8 y 12. Y tenemos 11. Entonces está aceptable. Pasamos por dado que puede seguir con el contenido de humedad. Eso sería todo, muchachos. ¿Entendido? Es sencillo, no es complicado. Ya, si no hay preguntas, vamos a pasar a la exposición de nuestro compañero Fabián. Patricio Fabián, me parece. Sí, ya. Ingeniero, voy a compartir la pantalla. Ya.